En el siguiente video desarrollaremos el ejercicio de integración correspondiente al sistema cardiovascular. Comenzaremos con su embriología, anatomía, histología y fisiología. Para finalizar, desarrollaremos actividades que muestren el funcionamiento de dicho sistema. Semana 2. Inicio de la angiogénesis en el mesodermo extraembrionario como grupo de células mesenquimatosas que se diferencian en el corio y el pedículo de fijación y la pared del saco vitelino. Formación de los hematoblastos que representan el origen de las 3 líneas de células sanguíneas, dando origen a los eritrocitos. Semana 3. Inicia el desarrollo del corazón, sangre y sistema cardiovascular. Grupos angiogenéticos dan origen a las cestas de Wolf, partes de estructuras vasculares y formadoras de sangre. Aparecen un grupo de células angiogenéticas bilateralmente paralelas junto a la línea media del escudo embrionario. Se canalizan y forman las aortas dorsales. Aparición de bandas endoteliales, pares, cordones angioblásticos, en el mesodermo cardiógeno que se fusionarán formando tubos cardíacos. A partir de la fusión de los tubos cardíacos se forma el miocardio primitivo. Semana 4. Elementos sanguíneos y vasculares forman una red extraembrionaria que se fusiona rápidamente con la circulación intraembrionaria. Formación de la hoja mioepicárdica que está separada de la pared endotelial del tubo por la gelatina cardíaca. Esta es invadida por las células mesenquimatosas. Desaparición del mesocardio ventral y la inserción del mesocardio dorsal. Tubo endocárdico será el revestimiento endotelial interno del corazón. El endocardio, la hoja mioepicárdica, da origen al miocardio y al epicardio. Aparecen bulbo arterioso, el ventrículo y la aurícula. Unión del tronco arterioso, el ventrículo y la aurícula. Inician contracciones del corazón de origen miogénico de tipo flujo y reflujo a fines de esta semana. En las contracciones crean un flujo unidireccional. Se forman unos cojinetes endocárdicos sobre las paredes dorsal y ventral del conducto auriculoventricular. La aurícula primitiva comienza a dividirse en aurícula derecha e izquierda por formación y fusión de 2 tabiques, septum primum y septum secundum. Hasta sinusal derecha es bastante mayor a la izquierda. El orificio sinoauricular se desplaza a la derecha y se abre en la parte de la aurícula primitiva que se convertirá en la aurícula derecha adulta. Se ha eliminado la pared ventral del saco pericárdico en la cavidad pericárdica. Quinta semana del desarrollo embrionario. En esta semana se observa la vena pulmonar primitiva que desemboca en la aurícula izquierda primitiva. Hay formación de la sangre. Las porciones centrales de la lámina cardiogénica y la cavidad pericardíaca se van en dirección caudal y ventral. Se establece verdadera circulación embrionaria. El celoma intraembrionario consta de un componente torácico y otro abdominal. Hay división del canal aurículo-ventricular. Se observa una sola aurícula, las venas cardinales vitelinas y comunes. Hay formación del agujero oval. Formación de arcos faríngeos son penetrados por arterias faríngeas que nacen del saco aórtico. Hay proliferación activa de células mesenquimatosas en las paredes de bulbus cordis, dando lugar a la formación de crestas vulvares. Se ven las crestas vulvares y cojinetes endocárdicos fusionados. El nódulo sinoatrial aparece. Los cojinetes endocárdicos se aproximan entre sí y fusionan, dividiendo el conducto atrioventricular en conductos derecho e izquierdo. En la sexta semana del desarrollo embrionario hay proliferación del tejido subendocárdico, disminuye el agujero interventricular. También se ha omitido la pared ventral del corazón y del tronco pulmonar para mostrar el tabique aortopulmonar. En la séptima semana del desarrollo embrionario, el agujero interventricular se cierra y las crestas vulvares se fusionan con el cojinete endocárdico. Por último, en la séptima y octava semana del desarrollo embrionario, las arterias del arco faríngeo se transforman en sistema arterial adulto de arterias carótida, subclavia y pulmonar. El corazón. El corazón es un órgano muscular único que tiene una longitud entre 10 y 2 centímetros. El nivel de su base mide de 8 a 9 centímetros de ancho por 6 a 6.5 de altura. Su peso varía de 250 gramos a 400 gramos.
Es un poco más grande que una mano cerrada y late aproximadamente 100.000 veces al día. Ubicación. Ocupa el mediastino medio y se apoya en el centro tendinoso del diafragma. Su forma general se aproxima a la de una pirámide y su vértice se orienta hacia el lado izquierdo. Su base se orienta en un sentido dorsal, un poco craneal y a la derecha. Para describir el corazón externamente, es importante mencionar que el corazón posee 3 caras, 3 bordes, un vértice y una base. Una cara anterior o esternocondrocostal que se orienta hacia arriba y a la derecha. Los 2 tercios ventrales corresponden a los ventrículos y el tercio proximal a los atrios. Entre ambas zonas ventricular y auricular emergen las arterias aorta y pulmonar. De igual modo podemos observar el surco interventricular ubicado en la zona ventricular y el surco coronario donde se encuentran las arterias coronarias. Una cara diafragmática o posterior que está cercana a la base del corazón y es recorrida por el surco coronario, el surco interventricular posterior y en una pequeña parte de la zona auricular se encuentra el surco interauricular. La cara pulmonar o lateral izquierda es una cara convexa verticalmente, está dividida por el surco coronario en 2 partes, que divide el atrio izquierdo y el ventrículo izquierdo. La base, que corresponde en su totalidad a 2 atrios. En la porción correspondiente al atrio derecho se pueden observar las venas cava inferior y cava superior. Por la porción del atrio izquierdo se pueden observar la desembocadura de las venas pulmonares derechas e izquierdas. El vértice está formado por la parte inferolateral del ventrículo izquierdo y posee 3 bordes: el borde derecho, borde superior izquierdo y borde inferior izquierdo. La configuración interna del corazón comprende 4 cavidades, 2 atrios y 2 ventrículos, separados entre sí por los septos interatrial, interventricular e interatrioventricular. Los atrios tienen una forma elipsoidal y su cavidad generalmente es una superficie lisa. Es importante mencionar que el atrio derecho es más amplio, con una capacidad de 110 a 185 mililitros, donde se pueden observar los músculos pectíneos, mientras que en el atrio izquierdo, que es de menor capacidad, aproximadamente de 100 a 150 mililitros, con una superficie más lisa. Los ventrículos son más amplios en su extremo dorso craneal y se observa que el miocardio envía prolongaciones, llamadas trabéculas carnosas, que se encuentran formando crestas, puentes y pilares. Los pilares o músculos papilares contactan con la pared ventricular por un extremo y por el otro se prolongan en cuerdas tendinosas que se insertan en el borde libre de la cara ventricular. En cuanto al ventrículo derecho, tiene una forma de un segmento de cono con una capacidad de 160 a 230 mililitros y el ventrículo izquierdo tiene una forma cónica. Sus paredes son mucho más gruesas y presenta mayor número de músculos papilares. Este ventrículo tiene una capacidad de 143 a 212 mililitros. Bueno, ahora vamos a hablar del esqueleto o soporte fibroso, que consiste en una lámina de tejido conectivo denso que se encuentra en una posición sagital y se encarga de dar aislamiento eléctrico. En este soporte fibroso podemos observar los anillos fibrosos que se encuentran alrededor de la base de la aorta, la arteria pulmonar y los orificios auriculoventriculares. Y también podemos observar el trígono fibroso que se forma en la cercanía del área de las cúspides de la válvula. Por otro lado, vamos a hablar del sistema de conducción. El corazón consta de un sistema productor de impulsos eléctricos que hace que las células se contraigan y se produzca el ritmo cardíaco. Se compone de los nodos sinusal, auriculoventricular y el haz de His, que se dividen en 2 ramas, derecha e izquierda. El nodo sinusal se encuentra en la aurícula derecha, en la desembocadura de la vena cava superior. Es el marcapasos dominante y el generador de los impulsos eléctricos que se extiende por las aurículas hasta el nodo auriculoventricular. La generación de impulsos da lugar a la contracción de las aurículas. Mientras tanto, el nodo auriculoventricular está situado en la aurícula derecha, en la pared posterior próxima al anillo de la válvula tricúspide. Se encarga de retrasar los impulsos eléctricos de tal forma que los ventrículos se contraigan poco después de las aurículas. El extremo izquierdo forma el haz de His en el tabique interventricular, que se divide en 2 ramas, derecha e izquierda. La rama derecha se dirige al ventrículo derecho y ahí se ramifica, y la rama izquierda que se ramifica en el ventrículo izquierdo. Se encargan de transmitir los impulsos eléctricos a los ventrículos. Ahora, la vascularización del corazón se da por las arterias coronarias que nacen en la aorta y sus ramas. Primero tenemos a la arteria coronaria izquierda, que se divide en sus ramo interventricular anterior, ramo circunflejo y ramo marginal, y la arteria coronaria derecha con sus ramos auriculares, ramo interventricular posterior y ramo marginal.
Por otro lado, el drenaje venoso tiene un trayecto ascendente y termina en el seno coronario. Está conformado por la vena cardíaca magna, la vena cardíaca media y la vena cardíaca anterior. Por último, el drenaje linfático. Los vasos linfáticos del corazón están formando dos plexos, uno subendocardíaco y el otro subepicardíaco. Bueno, posteriormente tenemos el tema de lo que son grandes vasos. Y bueno, ¿qué son los grandes vasos? Son los que van a permitir que la sangre llegue al corazón y posteriormente oxigenándola, transportándola hacia todo el cuerpo y hacia los tejidos. Entonces, en la primera imagen que tenemos aquí, podemos ver al corazón en una vista anterior y vamos a ver lo que son algunas venas y arterias. Y bueno, tenemos lo que es la vena cava superior y la vena cava inferior, que estas nos van a proporcionar sangre no oxigenada. Asimismo, tenemos las venas pulmonares, que estas nos van a proporcionar ya sangre oxigenada. También tenemos el callado aórtico, que es un segmento en donde está la aorta, muy cerca de las arterias subcable y carótida común. Y posteriormente tenemos lo que son la aorta ascendente y el tronco pulmonar. Asimismo tenemos tenemos el corazón en una vista posterior y vemos lo que es el callado aórtico, las venas pulmonares izquierdas y derechas, la vena cava inferior y la vena cava superior. Bueno, posteriormente tenemos lo que son las paredes del corazón y se va a conformar de 5 tipos y cada una tiene una diferente función. Y empezamos por lo que es la cavidad pericárdica, que es la que permite el movimiento libre del corazón durante los movimientos que podrán ser lo que es la contracción y la relajación. Posteriormente tenemos al miocardio, que es la capa más predominante del corazón y la que se contrae y es la encargada de bombear la sangre hacia todos los tejidos y órganos. Posteriormente tenemos al endocardio, que es una membrana que recubre a las cavidades del corazón. Bueno, como ya mencioné, el miocardio ocupa casi toda la pared del corazón, pero esta también está compuesta por fibras musculares y que se unen mediante un tejido conjuntivo. Posteriormente tenemos lo que es el pericardio, que es un saco que rodea el corazón y a su pedículo vascular. Posteriormente tenemos a lo que es el nodo sinusal y es el que gracias a este nos va a proporcionar lo que son los electrocardiogramas. Pero ¿cómo funciona? Anatómicamente hablando, esa se encuentra en la parte superior de la aurícula o atrio derecho, que es un paquete especializado de neuronas, que sí, es llamado el nodo sinusal. Este es el que provoca los impulsos eléctricos, es decir, que sea consecutivo y tener una secuencia ordenada en las contracciones para proporcionarnos una información correcta. De no ser así, puede haber patologías. Posteriormente tenemos lo que es la aorta torácica, que se le denomina así porque es la mitad de la aorta descendente que está sobre el diafragma. Esa atraviesa el conducto aórtico diafragmático junto al conducto torácico. Posteriormente tenemos, y por último, a lo que es la aorta abdominal. Esta es la que se va a encargar de irrigar a diferentes tejidos u órganos. Y bueno, empecemos por lo que es el tronco celíaco. Esta proporciona sangre al hígado, al estómago, al vaso y a la mayor parte de la vascularización del páncreas. Posteriormente tenemos lo que es la suprarrenal, como su mismo nombre lo dice, va a proporcionar su irrigación a la glándula suprarrenal. Tenemos a la mesentérica superior, que irriga a los órganos abdominales, más específicamente a lo que es el sistema digestivo. Tenemos a la mesentérica inferior, que irriga al intestino distal. Posteriormente tenemos a las gonadales, que como asimismo su mismo nombre lo dice, y va a irrigar a lo que es los testículos y los ovarios. Tenemos a las renales, que también va a irrigar a lo que son los riñones. Tenemos a lo que es el ilíaca primitiva, que es la pelvis, que va a irrigar a la pelvis y a los miembros inferiores. Y posteriormente tenemos a lo que son las diafragmáticas inferiores, lumbares y sacra media. Las diafragmáticas inferiores, también como su mismo nombre lo dice, va a irrigar al diafragma. Las lumbares va a irrigar a lo que es la parte posterior del abdomen y médula espinal. Y el sacromedial, que va a irrigar a los músculos espinales, ilíacos, al hueso sacro y a la cara posterior del recto. El pericardio se encuentra en el mediastino medio. Es una capa fibrocerosa de 2 capas que envuelve el corazón y grandes vasos. Se une al diafragma por el ligamento periocardiofrénico y su cara externa posee formaciones adiposas y la cara interna es la hoja visceral del pericardio seroso. Se extiende desde la raíz de los grandes vasos hasta el diafragma, lateralmente desde una cavidad pleural hasta la otra y anteroposteriormente desde el esternón hasta el esófago. El pericardio se divide en 2.
El fibroso, que es la capa más externa, cubre la lámina parietal del pericardio seroso y es una bolsa en forma de cono con su base en el diafragma. La base está unido al tendón central del diafragma y anterior se une a la parte posterior del esternón por el ligamento esternopericárdico. El seroso se divide en visceral y parietal, ambos separados entre la cavidad pericárdica. Tiene reflexiones en dos zonas que son la comunicación seno-pericárdico transverso, la superior que rodea las arterias, aorta y tronco pulmonar, y la posterior que rodea las venas cavas y las pulmonares. El pericardio está irrigado por diversas ramas de la arteria torácica interna, la periocardiofrénica, la frénica inferior, la aorta torácica y arteriolas de las arterias bronquiales tiroidea y muesofágica y de la mediastínica, las cuales son muy importantes. En la inervación se divide en parasimpático, que son los nervios vagos, y el simpático, que son los ramos coronarios formando el plexo coronario, además del nervio frénico. En la inervación está el parasimpático, que es el nervio vago, y en el simpático, que son los ramos coronarios formando el plexo coronario, además del nervio frénico. Histológicamente, el corazón está estructurado por diferentes capas: el endocardio, el miocardio y el pericardio. Yo les voy a hablar más sobre el endocardio. El endocardio es una membrana delgada que recubre la superficie interna de los atrios y de los ventrículos. Sus células son similares tanto embriológicamente como biológicamente a las células endoteliales de los vasos sanguíneos. El endocardio es más grueso en las aurículas y pues este presenta tres capas: una capa endotelial, una capa subendotelial y una capa subendocárdica. Esta imagen podemos ver representado al endocardio por la llave de color naranja. Todo lo que abarca la llave es el endocardio. Habíamos dicho que el endocardio estaba constituido por tres capas: una capa endotelial, que la podemos ver señalado por la flecha de color rojo, y pues esta capa endotelial es epitelio plano simple y esta está en contacto con la luz del atrio o del ventrículo. También tenemos la capa subendotelial, que está señalada con la flecha de color verde, y pues esta capa está conformada por tejido conectivo laxo, fibras elásticas, fibras musculares lisas y fibras de colágeno. Tenemos también a la capa subendocárdica, que esta está señalada con la flecha de color morado. Y bueno, esta capa abunda mucho tejido conjuntivo denso, vasos sanguíneos, nervios y las fibras de Purkinje. Podemos decir que esta capa subendocárdica fija el resto del endocardio al miocardio. En esta otra imagen podemos ver son las fibras de Purkinje. Cada una de las fibras de Purkinje está representada con una flecha de color azul, como lo estamos viendo en la imagen, y son fibras musculares modificadas. ¿Por qué? Porque estas perdieron filamentos contráctiles y también perdieron color a consecuencia del aumento de tamaño. Estas fibras tienen como función la conducción de impulsos con mayor velocidad que las fibras cardíacas comunes. Su velocidad de conducción de estas fibras es de 0.6 metros sobre segundo, a diferencia de los miocitos comunes. Y bueno, las fibras de Purkinje presentan una homología con las células musculares cardíacas, que las vemos representadas con la flecha de color verde. Y bueno, estas dos fibras presentan una similitud porque su núcleo es central y presentan los discos intercalares. Lo podemos ver en la flecha de color naranja, ahí nos indican los discos intercalares. Y pues también estas fibras se diferencian porque las fibras de Purkinje tienen una mayor concentración de glucógeno y porque tienen pocos filamentos de miosina y de actina. Estas fibras de Purkinje reciben el impulso eléctrico, se despolarizan y empiezan a despolarizar a las demás capas, que sería el miocardio y el pericardio, y así para poder llevar la contracción. Y bueno, en esta última imagen podemos observar todas las estructuras del endocardio. Como ya lo habíamos mencionado, está constituido por tres capas y
De mayor importancia, capa subendocárdica, encontramos a las fibras de Purkinje. Como ya lo habíamos mencionado, tienen una función de conducción de impulsos. Podemos ver en la imagen, la capa media es el miocardio y es la capa más gruesa de la pared del corazón. Está formada por tejido muscular encargado de impulsar la sangre mediante su contracción. La anchura del miocardio no es homogénea. El miocardio es mucho mayor en el ventrículo izquierdo y menor en el ventrículo derecho. En la capa media del corazón, que es el miocardio, podemos encontrar 3 tipos de células. Primeramente, las células musculares cardíacas convencionales, que se aprecia un poco en esta imagen, pero aquí podemos ver que tienen un núcleo centrado, redondeado, y presenta estriaciones transversales similares a las del músculo esquelético. Lo que está señalando las flechas son los discos intercalares, que son los que unen a las células musculares convencionales del corazón. Su retículo sarcoplásmico no es muy desarrollado y se distribuye irregularmente entre las miofibrillas, que no aparecen claramente separadas. Las mitocondrias, que son extremadamente numerosas, están distribuidas regularmente dividiendo a las células cardíacas de miofibrillas aparentes. En el sarcoplasma hay numerosas gotas de lípido y con frecuencia las células musculares cardíacas presentan pigmentos de lipofuscina cerca de los polos nucleares. También encontramos a las células miendocrinas, que en esta imagen no se pueden apreciar muy bien porque es una fotografía con microscopía de transmisión. Estas células, en respuesta a un estiramiento excesivo, secretan el péptido natriurético atrial, que actúa disminuyendo la presión arterial. Y por último, en el miocardio encontramos las células del sistema de excitoconducción. Yo les hablaré acerca del pericardio. El pericardio es una membrana fibroserosa de 2 capas que va a envolver al corazón, y esta consta de 2 partes, el pericardio fibroso y el pericardio seroso. El pericardio fibroso, como podemos ver en la imagen, es la capa más superficial que envuelve al corazón, y esta es una capa muy fibrosa y densa de tejido conjuntivo. Esta se encuentra adherida al tendón central del diafragma y al esternón por medio de los ligamentos esternopericárdicos, y se une a la porción membranosa del diafragma y podemos encontrar tejido adiposo de por medio. Se funciona con la adventicia de los grandes vasos y esto permite que haya una fuerte unión que proteja estas zonas. En esta imagen, B1 va a representar a nuestro tendón central del diafragma, que se va a unir con nuestro pericardio fibroso, el cual está representado por B2. Y A es el que representa el tejido adiposo que se encuentra en esta unión. Ahora hablaremos del pericardio seroso, el cual consta de 2 capas, el parietal y el visceral. El parietal es una membrana serosa común y está compuesta por una capa de células mesoteliales con una delgada capa subyacente de tejido conectivo. Luego, la capa visceral, que también se conoce como epicardio, es una membrana serosa delgada que rodea el miocardio. Y esta está compuesta por una única capa de células mesoteliales y estas varían entre células planas o cúbicas según el grado de distensión. Y presentan una capa delgada de células submesoteliales de tejido conectivo laxo, que contiene vasos sanguíneos y nervios. Esta parte contiene una gran cantidad de tejido adiposo, como podemos observar en la imagen, que esta se le conoce como la capa subepicárdica. Junto con la hoja parietal, esta va a formar el saco pericárdico, y en este saco pericárdico se forma la cavidad pericárdica, la cual contiene entre 30 y 50 mililitros de líquido pericárdico. Este es un líquido claro, que es seroso y lubricante, formado por las células mesoteliales del pericardio visceral. Este líquido es vital para un correcto deslizamiento del corazón durante su funcionamiento. En cuanto a la ultraestructura del músculo cardíaco, podemos ver en esta imagen las características ultraestructurales de la fibra del músculo cardíaco, solo de la fibra. Y podemos ver que está conformada por túbulos T, retículo sarcoplasmático, mitocondrias y disco intercalar. En cuanto a los túbulos T, se localizan frente a la línea Z y tienen la función de la propagación del potencial de acción sarcolema hacia el interior de la fibra.
El retículo sarcoplasmático presenta una conformación simple. Como podemos ver en la imagen, está representado como de color amarillo crema y está compuesto por una red tubular irregular que rodea los haces de miofilamentos sin formar retículos de contacto interrelacionados. Sus mitocondrias son más numerosas y poseen crestas agrupadas, y además de ubicarse en hileras entre las miofibrillas, se almacenan en los polos nucleares. En cuanto a los discos intercalares, son los sistemas de unión que se asocian a las células musculares cardíacas para formar las fibras del miocardio. En la siguiente imagen podemos ver a los miocitos del corazón, que también conforman la ultraestructura del músculo cardíaco. Bueno, podemos ver que en esta imagen los miocitos del corazón presentan un solo núcleo y están unidos entre sí por uniones especializadas llamados discos intercalares. Como podemos ver, se puede ver el miocito cardíaco con su núcleo en azul, y como el zigzag que está entre un miocito y un miocito es la unión, que pues se llaman discos intercalares. Tienen alrededor de 0.02 milímetros de ancho y 0.1 milímetro de largo. Contienen muchos sarcosomas que proporcionan la energía requerida para la contracción. Y estas son células musculares especializadas del corazón que se encargan de la contracción. Ahora, el marcapasos natural del corazón o nódulo sinoauricular, que podemos ver en esta imagen, que se encuentra en el atrio derecho del corazón, es un haz de tejido nervioso del corazón donde se genera el pulso eléctrico que da origen al impulso del corazón. Está formado por células P, que son células ovoides pálidas y que son cardiomiocitos de despolarización. Células T o transicionales, que tienen una forma alargada. Células de Purkinje, que vemos en esta imagen, que generan y transmiten el impulso. Bueno, carecen de túbulos T, son grandes a diferencia de las células musculares cardíacas. Y finalmente están formados por fibrocitos, que es una célula menor que tiende a ser fusiforme, tiene menor número de prolongaciones que el fibroblasto. Como lo podemos ver en esta imagen, el fibrocito es más pequeño que el fibroblasto. Bueno, tiene menores número de prolongaciones y presenta un núcleo más pequeño, alargado y oscuro, como lo podemos ver en esta imagen. Ahora les hablaré acerca del músculo liso, que también se le conoce como involuntario plano, y se encuentra en las estructuras corporales que no requieren movimientos voluntarios, como es el aparato digestivo, las vías respiratorias, algunas glándulas y los vasos sanguíneos. Recibe el nombre de músculo liso ya que este no presenta extrusiones en su citoplasma. Las células musculares lisas son alargadas y ausadas, es decir, con extremos afilados, y en la imagen podemos observar cómo su núcleo es elongado y central. Poseen varios nucleolos, mitocondrias aisladas, un pequeño aparato de Golgi y un escaso retículo endoplasmático rugoso. A diferencia de los otros tipos de músculo, el músculo liso no poseen túbulos T, sino que presentan unas numerosas invaginaciones que son denominadas como caviolas, y estas son muy similares a vesículas de pinocitosis. La mayor parte del sarcoplasma está ocupado por filamentos. Los filamentos delgados son conocidos como filamentos de actina y los gruesos como filamentos de miosina, y en pequeña parte existen unos que se llaman filamentos intermedios. Los filamentos de actina tienen un diámetro de 7 nanómetros y están compuestos por tropomiosina, pero estos no contienen troponina. Los filamentos de miosina tienen unos 14 nanómetros de diámetro, y a diferencia del músculo estriado, los filamentos de miosina de las células musculares lisas presentan cabezas de miosina en toda la longitud del filamento. Cada filamento de miosina está rodeado por un anillo de filamentos de actina. En la imagen, los filamentos de miosina están representados por las líneas rojas y los filamentos de actina por las líneas azules. La relación total entre filamentos de miosina y de actina es de 1 a 15, es decir, que por cada filamento de miosina hay 15 filamentos de actina. Los filamentos intermedios tienen un diámetro de 10 nanómetros y están compuestos por desmina. En las células musculares lisas de las paredes vasculares, estas están formadas por vimentina y se insertan en los cuerpos densos.
Los cuerpos densos, también conocidos como condensaciones citoplasmáticas, son ricos en alfa-actina y a estos se unen los filamentos de actina. Estos cuerpos densos van a actuar de forma similar a los discos Z del músculo esquelético. Los filamentos de actina y miosina que se encuentran reunidos en grupos se extienden desde una condensación citoplasmática hasta la siguiente, donde el haz se va a fijar a la actina alfa. Sobre la superficie interna del plasmalema se van a observar placas de inserción, y estos son sitios focales de adhesión para los filamentos de actina. Estos contienen tallina y vinculina, y estas proteínas contribuyen a la fijación de los filamentos de actina a la placa. El músculo liso funcionalmente se puede clasificar de dos maneras: músculo liso multiunitario y el músculo liso unitario. El músculo liso multiunitario son fibras musculares separadas y cada fibra actúa de manera independiente a las demás, o sea, se pueden contraer sin necesidad de las otras, y cada una está inervada por una única terminación nerviosa. Se caracteriza por ser una contracción rápida y la podemos encontrar en vasos y ojos, y sus filamentos intermedios están formados por desmina. El músculo liso unitario es una masa de miles de fibras musculares y ésta se contrae de una manera unitaria, por eso se le conoce como unitario. Las fibras están dispuestas en láminas y están adheridas entre sí. De este modo la fuerza se puede transmitir. Esta es una contracción lenta que se encuentra en las paredes viscerales y sus filamentos intermedios son de vimentina y desmina. Continuaremos con la diada. El retículo endoplasmático liso del músculo cardíaco no está tan bien organizado como el del músculo esquelético. Esto porque no se separan los haces de miofilamentos en miofibrillas bien definidas. Los túbulos T del músculo cardíaco penetran en los haces de estos miofilamentos a la altura de la línea Z entre los extremos de la red del retículo endoplasmático liso, como se observa en el esquema. Por consiguiente, hay un solo túbulo T por sarcómero en el músculo cardíaco. Ahora, pequeñas cisternas terminales del retículo endoplasmático liso interaccionan con los túbulos T para formar una diada a la altura de la línea Z, por lo que podemos definir que por cada sarcómero hay solamente un túbulo T y una cisterna terminal, por el contrario del músculo esquelético que forma la tríada, que lo conforman un túbulo T y dos cisternas terminales. Para pasar a la organización tisular, primeramente tenemos que definir que las paredes de las arterias y las venas están compuestas por 3 capas llamadas túnicas. Si vamos desde la luz hacia afuera, son las siguientes. La túnica íntima, que es la capa más interna de la pared del vaso y consta de 3 componentes. Una capa simple de células epiteliales que forman el endotelio, la lámina basal y la capa subendotelial que consta del tejido conjuntivo laxo. Después tenemos a la túnica media, que se compone principalmente de las capas organizadas en estratos de células musculares lisas. Tenemos que decir que en el caso de las arterias, esta capa es más gruesa y se extiende desde la membrana elástica interna hasta la externa. Y finalmente llegábamos a la túnica adventicia, que es una capa de tejido conjuntivo más externa y se compone de tejido colágeno y algunas fibras elásticas. Su espesor es relativamente más delgado en el sistema arterial y más grande en las venas. En el caso de las arterias y venas grandes, estas contienen un sistema de vasos llamado vasa vasorum, que irriga las paredes vasculares, al igual que una red de nervios autónomos llamadas nervi vasorum, que controlan la contracción del músculo liso en las paredes de los vasos. Para continuar, las arterias se clasifican en 3 tipos según su tamaño y las características de su túnica media. Cada uno lo iremos explicando. Primeramente tendremos a las arterias elásticas. Algunos ejemplos de estas son la aorta y las arterias pulmonares. Si vamos de la luz hacia afuera, tendremos inicialmente a la túnica íntima, que es relativamente más delgada, iniciando con un endotelio de revestimiento con su lámina basal. Estas células endoteliales en su citoplasma tendrá cuerpos de Willer-Palade, los cuales contienen el factor de von Willebrand y la selectina P. El factor de von Willebrand en la sangre se une al factor 8 de coagulación y ayuda a la adhesión de las plaquetas en el sitio de la lesión endotelial.
En el caso de la selectina P, esta interviene en el mecanismo de reconocimiento neutrófilo célula endotelial. Continuando, está la capa subendotelial de tejido conjuntivo, que, como podemos observar en el esquema, contiene un gran número de células musculares lisas. Y terminaremos con la membrana elástica interna, que en el caso de los cortes histológicos esta no es visible debido a la gran cantidad de capas que contiene esta arteria. Continuamos con la túnica media, que, como podemos observar, tiene una gran cantidad de células musculares lisas acomodadas en capas. Entre cada una de estas capas tendremos laminillas de elastina y colágena. Finalmente, terminamos con la túnica adventicia, la cual de igual manera tiene fibras de colágena y elastina para prevenir la expansión de la pared arterial más allá de lo normal. Como células principales tiene el fibroblasto y el macrófago. Y como dijimos al inicio, esta arteria presenta el nervi vasorum y vasa vasorum. A un lado tenemos un corte histológico en el cual es muy visible la túnica media con sus fibras de colágena y elastina que se observan en forma de caireles. Seguimos con las arterias medianas, las cuales son la mayoría de las arterias del cuerpo que tienen un nombre. Iniciamos con la túnica íntima, que es más delgada a comparación de la arteria elástica. Esto debido a que, como podemos observar, ya no contiene células musculares lisas. Sin embargo, tiene una membrana elástica interna bastante prominente que en los cortes histológicos aparece como una estructura ondulada bien definida debido a la contracción del músculo liso. Esto lo podemos observar en el corte que se encuentra a un lado. Continuamos con la túnica media, que sigue teniendo bastantes células musculares lisas, sin embargo ya no tiene tantas láminas de fibras de colágena y elastina. Terminamos con la túnica adventicia, que es mucho más gruesa, continúa teniendo fibras de colágena y elastina. Como células principales tenemos a los fibroblastos y presenta algunos adipocitos. En los siguientes cortes podemos observar la comparación de una arteria elástica y una arteria mediana. En el caso de la arteria elástica, en su túnica media podemos observar la gran cantidad de láminas de fibras de colágena y elastina, por el contrario de la túnica media de la arteria mediana, que presenta muy pocas fibras. De igual manera, otra comparación es la membrana elástica interna, que en el caso de la arteria mediana, esta se encuentra muy bien definida, ondulada, por el contrario de la arteria elástica, que no es visible, por lo que dijimos anteriormente, que contenía una gran cantidad de capas. Terminamos con las pequeñas arterias y arteriolas. Se distinguen una de otra por la cantidad de capas del músculo liso en la túnica media. En el caso de las arteriolas tienen solo una o dos capas, y una arteria pequeña puede tener hasta 8 capas. La túnica íntima de una arteria pequeña tiene una membrana elástica interna, mientras que el de la arteriola puede o no estar presente. En el endotelio, en ambas, es similar al de las otras arterias. La túnica adventicia es una delgada vaina mal definida. Las arteriolas controlan el flujo sanguíneo hacia las redes de capilares por contracción de las células del músculo liso, provocando una resistencia vascular. Para entrar a las venas, comenzaremos con las venas grandes, que suelen tener un diámetro superior a los 10 milímetros, y un ejemplo de estas son las venas subclavia, la vena cava superior e inferior y la vena porta. Iniciando con su túnica íntima, esta consiste de un revestimiento endotelial con su lámina basal, una pequeña cantidad de tejido conjuntivo subendotelial que contiene algunas células musculares lisas y una membrana elástica interna discontinua, que es poco observable. Continuando con la túnica media, esta es relativamente más delgada y únicamente consiste
en células de músculo liso, algunas fibras colágenas y algunos fibroblastos, bastante escasos. Terminamos con la túnica adventicia, que es mucho más gruesa. Contiene muchos fascículos de células musculares lisas, fibras de colágena, de elastina, algunos fibroblastos, y de igual manera como las arterias elásticas contiene el vasa vasorum. Seguimos con las arterias medianas, que son aquellas que tienen un diámetro de hasta 10 milímetros y corresponden a la mayor parte de las venas que tienen un nombre, por ejemplo la vena radial, tibial, poplitea, etc. Iniciamos con su túnica íntima y media, que son bastante similares a las venas grandes. La túnica íntima consiste en un revestimiento de células endoteliales con su lámina basal. En la capa subendotelial tiene pocas células musculares lisas y presenta una membrana elástica interna discontinua. La túnica media continuamos con células musculares lisas. En la túnica adventicia se ve una gran diferencia, puesto que ya no presenta tantos fascículos musculares de células musculares lisas. Como células principales tendrá al macrófago, a los fibroblastos. De igual manera presenta algunos adipocitos, fibras de colágena y elastina. Para finalizar tenemos a los capilares. Los capilares son los vasos sanguíneos de diámetro más pequeño. Su estructura varía bastante, por lo que se describen 3 tipos: continuos, fenestrados y discontinuos. Primero tendremos a los capilares continuos, que en el esquema se observan con la letra A. Estos se encuentran normalmente en el tejido conjuntivo, músculo cardíaco, esquelético y liso, en la piel, en los pulmones y en el sistema nervioso central. Se caracterizan por un endotelio vascular ininterrumpido, que descansa en una lámina basal continua. Como podemos observar en el esquema, la célula endotelial se encuentra completa, la lámina basal igual. Después tenemos al capilar fenestrado, que se encuentra normalmente en las glándulas endocrinas y sitios de absorción de líquidos, como son en la vesícula biliar, los riñones, el páncreas y el tubo digestivo. Sus células endoteliales se caracterizan por la presencia de muchas aberturas circulares, como podemos observar en el esquema, y estas son llamadas fenestraciones. Estos proveen conductos a través de la pared del capilar. La lámina basal es continua, se encuentra a través de las fenestraciones en la superficie de la membrana plasmática basal. Finalmente tenemos al capilar discontinuo, que son normales en el hígado, el vaso y la médula ósea. Las células endoteliales tienen grandes aberturas en su citoplasma y están separadas por espacios intercelulares amplios que permiten el paso de proteínas del plasma sanguíneo, y descansa sobre una lámina basal discontinua. ¿Cómo podemos observar esta diferencia? En el caso de la lámina, vean la lámina C y la lámina A. Se observan las aberturas que tiene el capilar discontinuo. De igual manera, en el caso de sus células, a comparación del capilar fenestrado, se observan separadas y con grandes fenestraciones. La hemodinamia. Esta se encarga del estudio de la dinámica de la sangre en el interior de las estructuras sanguíneas como arterias, venas, vénulas, arteriolas y capilares, así como también la mecánica del corazón propiamente dicha, pero también la podemos definir como movimiento de la sangre o distribución de la sangre. El flujo sanguíneo es la cantidad de sangre eyectada por el corazón en la aorta por minuto, y tenemos 2 tipos, el flujo laminar y el flujo turbulento. El laminar va en una misma dirección y velocidad, y el turbulento se mueve como en forma de remolinos, pero esta no regresa. Cabe mencionar que el flujo en el centro es mayor que en las paredes. La resistencia es la dificultad que opone un vaso sanguíneo al paso de la sangre a su a través. Si la resistencia vascular aumenta, entonces el flujo de sangre disminuye.
Por el contrario, cuando la resistencia vascular disminuye, el flujo sanguíneo aumenta. Hay una forma de conocer si nuestro flujo es laminar o turbulento, y es el número de Reynolds, que se calcula de la siguiente manera: 2 veces el radio por la velocidad media por densidad entre la viscosidad. Y si nuestro resultado es menor a 2000, es flujo laminar. Si el resultado está entre 2000 y 3000, es un probable flujo turbulento, y si el resultado es mayor a 3000, es un flujo turbulento. Para conocer la relación que hay entre el flujo, la presión y la resistencia, existe la ley de Poiseuille, que se calcula de la siguiente manera: diferencia de presiones por pi por radio a la 4, entre el factor que resulta de la integración del perfil de la velocidad por la viscosidad por la longitud. Se vincula con el caudal de fluido que circula por un conducto. Este crece con el aumento de la diferencia de presiones y con el radio del tubo, pero disminuye al aumentar la viscosidad del fluido y la longitud del tubo. Las venas son poco elásticas, muy distensibles, con mucho volumen de sangre y baja presión. Su pared es delgada. A su vez, las arterias son muy elásticas, poco distensibles, con poco volumen de sangre y presión alta. Su pared es más gruesa que la de las venas. Ciclo cardiovascular. Es una secuencia de eventos fisiológicos que comprenden desde el comienzo de un latido cardíaco hasta el inicio de otro. Se compone de 2 periodos, la diástole y la sístole. La diástole es el periodo de relajación y es cuando el corazón se prepara para poder recibir sangre. Y las fases que la componen son la relajación isovolumétrica, llenado pasivo y el llenado activo. Y después tenemos a la sístole, que es el periodo de contracción y es cuando el corazón bombea sangre hacia el organismo, y las fases que la componen son la contracción isovolumétrica y eyección. Estas 5 fases se producen en 0.8 segundos. El corazón derecho está encargado de la circulación menor, que es la circulación pulmonar, llamada así porque la sangre venosa llega a la aurícula derecha a través de las venas cavas y esta es bombeada hacia el ventrículo derecho a través de la válvula tricúspide. Al llegar la sangre al ventrículo derecho, este se encarga de bombear la sangre a los pulmones a través de la arteria pulmonar para que sea oxigenada y se integre al corazón izquierdo. A su vez, el corazón izquierdo es responsable de la circulación mayor, llamada así porque la aurícula izquierda recibe a través de las venas pulmonares sangre ya oxigenada, proveniente de los pulmones, y esta la bombea hacia el ventrículo izquierdo a través de la válvula mitral, que se encargará de bombear esa sangre a través de la arteria aorta y todas sus divisiones hacia los tejidos que conforman el cuerpo humano, y terminará regresando a la aurícula derecha para cerrar el circuito de la circulación sanguínea. Gasto cardíaco. Es el volumen de sangre expulsado desde un ventrículo cardíaco en un minuto. El gasto cardíaco es igual a la frecuencia cardíaca, que son los latidos por minuto, por el volumen de sangre expulsado, o sea, el volumen sistólico. Ruidos cardíacos. El primer ruido cardíaco, R1, se produce por el cierre de las válvulas auriculoventriculares, la mitral y tricúspide, al principio de la contracción ventricular isovolumétrica. El segundo ruido cardíaco, R2, se produce por el cierre de las válvulas semilunares aórtica y pulmonar, al final de la eyección ventricular. El tercer ruido cardíaco, R3, se produce inmediatamente después del R2, durante el llenado ventricular rápido. Cuarto ruido cardíaco, R4, aparece en la diástole ventricular, justo antes del R1, coincidiendo con la sístole auricular. La presión sanguínea es la fuerza que se aplica contra las paredes de las arterias cuando el corazón bombea la sangre del cuerpo. La presión está determinada por la fuerza y la cantidad de sangre bombeada, el tamaño y la flexibilidad de las arterias. En la presión arterial suele expresarse en milímetros de mercurio. El pico de presión que tiene lugar en la aorta y las grandes arterias es la presión sistólica, normalmente unos 120 milímetros de mercurio.
La presión diastólica es el nivel más bajo de presión en las arterias. Suele ser de unos 80 milímetros de mercurio. Si bien, la presión arterial media en las arterias está más cerca de la presión diastólica que de la presión sistólica, ya que la diástole dura mucho más que la sístole. La presión disminuye muy poco en las arterias grandes y medianas, porque su resistencia al flujo es pequeña, pero cae con rapidez en las arterias pequeñas y en las arteriolas, que son los sitios principales de resistencia periférica contra la cual bombea el corazón. La presión sanguínea arterial en los seres humanos se mide por medio del método auscultatorio. La sangre está compuesta por linfocitos, monocitos, plaquetas, plasma, eritrocitos y leucocitos, o también conocidos como glóbulos rojos y glóbulos blancos. Los glóbulos rojos contienen hemoglobina y transportan el oxígeno desde los pulmones a todas partes del cuerpo, y los glóbulos blancos son células ejecutoras de la respuesta inmune que intervienen en la defensa del organismo contra antígenos. El plasma está compuesto por agua, proteínas, glucosa, vitaminas, hormonas, oxígeno, dióxido de carbono, nitrógeno y desechos del organismo. La sangre es un fluido opaco y algo viscoso de sabor metálico salado. Representa el 8% del peso corporal y en hombres hay de 5 a 6 litros, mientras que en las mujeres de 4 a 5 litros. Su pH es casi neutro, 7.3 a 7.4. Su temperatura es de 38 grados centígrados y su pigmento se da gracias a la hemoglobina. Si es un rojo oscuro, entonces estamos hablando de sangre venosa, pero si es un rojo brillante, entonces es sangre arterial. La hemostasia es un conjunto de mecanismos aptos para detener los procesos hemorrágicos. Permite la formación de coágulos para detener la hemorragia, posteriormente reparar el daño y finalmente disolver el coágulo. Para que esto sea posible, lo primero que ocurre es una vasoconstricción, que es una respuesta inmediata a un daño del vaso sanguíneo, desencadenando un espasmo vascular que disminuye el diámetro del vaso y retrasa la hemorragia. Asimismo, favorece el movimiento de las células sanguíneas, acercándose al sitio de la lesión, de manera que se facilitan las interacciones entre las plaquetas y el subendotelio. Después ocurre la hemostasia primaria, que es el proceso de formación del tapón plaquetario, iniciado segundos después del traumatismo vascular. Se forma porque las plaquetas se adhieren fuertemente al colágeno libre del vaso sanguíneo dañado. Esto desencadena la liberación de múltiples sustancias químicas como el ADP, que es el que aumenta la agregación de las plaquetas, permitiendo una mayor unión entre estos elementos. Esto provoca la formación de una red de fibrinógeno y plaquetas, que es lo que constituye el coágulo primario. Este es soluble y reversible para evitar la hemorragia y derramar sangre. Después ocurre la hemostasia secundaria, comúnmente llamada coagulación. Es el proceso en el que el fibrinógeno experimenta un cambio químico que lo convierte en insoluble y le da la capacidad de entrelazarse con otras moléculas iguales, para formar enormes agregados macromoleculares en forma de una red tridimensional, entre los cuales se encuentran bloqueadas las plaquetas. El fibrinógeno, una vez transformado, recibe el nombre de fibrina. La coagulación es un proceso enzimático complejo, por el cual el fibrinógeno soluble se convierte en fibrina insoluble, capaz de polimerizar y entrecruzarse, formando un coágulo secundario, estable e insoluble. Cuando el proceso de coagulación se altera, suelen aparecer hemorragias tardías, muchas veces en forma de hematomas. Y finalmente tenemos la fibrinólisis, que produce la desintegración del coágulo sanguíneo. Después de que el coágulo se ha establecido, comienza la reparación de los tejidos afectados con el proceso de cicatrización. Para hacer posible esto, el coágulo es colonizado por células que formarán nuevos tejidos y en el proceso va siendo degradado. La degradación de la fibrina es un proceso denominado fibrinólisis. La fibrina es el componente encargado de mantener adherido el coágulo a la pared vascular, así como mantener bien unidas a las plaquetas del tapón plaquetario entre sí. La fibrinólisis es catalizada por la enzima plasmina, una serina proteasa que ataca las uniones peptídicas en la región triple hélice de los monómeros de fibrina.
El grupo sanguíneo es un sistema de clasificación de la sangre humana. Para poder comprender esto, debemos saber que en los glóbulos rojos existen unas moléculas, los antígenos, los cuales son diferentes en cada grupo sanguíneo. De hecho, son los responsables de que un donante y un receptor sean compatibles en una transfusión de sangre. Hay 4 tipos de grupos sanguíneos. Está el grupo A, que es aquel grupo de sangre cuyos glóbulos rojos tienen el antígeno A, y en su plasma encontramos el anticuerpo anti-B. El grupo B, sus glóbulos rojos tienen el antígeno B y su plasma los anticuerpos anti-A. El grupo AB, los glóbulos rojos de este grupo tienen 2 tipos de antígenos, A y B, pero el plasma no tiene ningún anticuerpo. El grupo O, en este grupo sanguíneo los glóbulos rojos no tienen antígenos, pero el plasma tiene anticuerpos anti-A y anti-B. Al igual que los grupos sanguíneos, tenemos un factor sanguíneo RH, el cual es una proteína heredada que se encuentra en la superficie de los glóbulos rojos. Si tu sangre contiene esta proteína, eres RH positivo, y si tu sangre, por el contrario, carece de esta proteína, eres RH negativo. Para comprender la compatibilidad sanguínea, usaremos esta tabla en la cual veremos qué mezclas son permitidas para no generar una incompatibilidad. El grupo sanguíneo AB positivo puede donar al mismo grupo y puede recibir de todos los grupos sanguíneos, es decir, es un receptor universal. Esto debido a que no contiene ningún anticuerpo. El grupo sanguíneo AB negativo puede donar al grupo sanguíneo AB positivo y AB negativo, y puede recibir del grupo sanguíneo A negativo, B negativo, AB negativo y O negativo. El grupo sanguíneo A positivo puede donar al grupo sanguíneo AB positivo y a su mismo grupo, y puede recibir del grupo A positivo, A negativo, O positivo y O negativo. El grupo sanguíneo A negativo puede donar al grupo A positivo, A negativo, AB negativo y AB positivo, y puede solo recibir de su mismo grupo A negativo y O negativo. Esto debido a que contiene anticuerpos anti-B y por esta razón no puede recibir del grupo sanguíneo B. El grupo sanguíneo B positivo puede donar a su mismo grupo y al grupo AB positivo y puede recibir de B positivo, B negativo, O positivo y O negativo. El grupo sanguíneo B negativo puede donar al grupo B positivo, B negativo, AB positivo y AB negativo, y puede recibir solo del grupo B negativo y O negativo. Esto debido a que contiene anticuerpos anti-A. El grupo sanguíneo O positivo puede donar al grupo A positivo, B negativo, AB positivo y O positivo, y puede recibir de O positivo y de O negativo. El grupo sanguíneo O negativo es considerado un donante universal. Esto debido a que tiene carencia de antígenos y puede recibir solo de el grupo sanguíneo O negativo porque tiene anticuerpos anti-A y anti-B. Un electrocardiograma es un registro de las señales eléctricas, es decir, una representación de los potenciales de acción producidos por todas las fibras musculares cardíacas durante cada latido. En la parte clínica, para realizar el electrocardiograma se colocan electrodos en los brazos y las piernas, y en un trazado típico aparecen en cada latido 3 tipos de onda. La onda P, que es una pequeña deflexión positiva, esta representa la despolarización de los atrios. El complejo QRS comienza con una deflexión negativa, continúa con una importante onda triangular positiva y termina con una onda negativa. Este representa la despolarización de los ventrículos. La onda T es una deflexión positiva abovedada, representa la repolarización de los ventrículos y aparece justo cuando los ventrículos están comenzando a relajarse. También hay una medición de los espacios existentes entre las ondas, los cuales se conocen como intervalos o segmentos. Tenemos el intervalo PQ, el cual es el lapso entre el comienzo de la onda P y el inicio del complejo QRS. El intervalo ST comienza al final de la onda S y termina en el inicio de la onda T. El intervalo QT se extiende desde el comienzo del complejo QRS hasta el final de la onda T. Las cargas positivas provienen del nodo sinusal. Una célula se despolariza por la bomba sodio-potasio ATPasa. También tiene un canal de potasio por donde este sale y también podemos encontrar canales IF, que son canales de sodio. Cuando se llega a menos 60 milivoltios, el sodio entra y hace que se despolarice la célula. A su vez, activa 2 canales de calcio lentos. Cuando se llega a 10 milivoltios, sale el potasio para la repolarización.
Circulación capilar y linfática. Cuando una pequeña cantidad de fluido se filtra de los vasos sanguíneos, se acumula en los espacios entre las células y los tejidos. Algo del fluido regresa al sistema cardiovascular y el resto es recogido por los vasos linfáticos del sistema linfático. El fluido que se acumula en los vasos linfáticos se llama linfa. El sistema linfático entonces regresa la linfa al sistema cardiovascular. A diferencia del sistema cardiovascular, el sistema linfático no está cerrado. Es decir, es un sistema circulatorio abierto que libera y recolecta fluido y no tiene una bomba central. El sistema linfático trabaja con el sistema cardiovascular para regresar los fluidos corporales a la sangre. La linfa, el líquido transparente encontrado en el sistema linfático, es transportada a través de los vasos linfáticos por la acción de presión de los músculos lisos y esqueléticos. La tetralogía de Fallot es un defecto congénito del corazón, afección poco frecuente ocasionada por una combinación de 4 defectos cardíacos presentes al nacer. Defecto septal ventricular, un agujero entre los ventrículos del corazón que expulsan la sangre al cuerpo y a los pulmones. Cabalgamiento de la aorta que lleva sangre al cuerpo, está en la parte superior de ambos ventrículos, cabalgando sobre el tabique interventricular en lugar de salir del ventrículo izquierdo como en un corazón normal. Estenosis pulmonar, un estrechamiento de la válvula pulmonar, el área por debajo de la válvula o las arterias pulmonares, que transportan sangre del corazón a los pulmones. Hipertrofia, el ventrículo derecho se vuelve más grueso y más muscular de lo normal como resultado de trabajar más duro para bombear sangre a través de la estenosis de la válvula pulmonar. Signos y síntomas: tinte azul o morado de labios, piel y uñas, cianosis. Soplo cardíaco. En niños mayores, la forma anormal de las yemas de los dedos, clubbing. Crisis de hipoxemia. Los labios y la piel se vuelven más azules y el niño se vuelve inquieto, irritable, soñoliento y no responde. Pruebas y diagnóstico. La tetralogía de Fallot puede ser diagnosticada con pulsioximetría, una manera indolora de controlar el contenido de oxígeno. Ecocardiograma, también llamado eco. Las ondas sonoras crean una imagen del corazón. Radiografía de tórax. RNM cardíaca, una imagen tridimensional que muestra las anormalidades del corazón. Cateterismo cardíaco. Se inserta un tubo delgado, catéter, en el corazón a través de una vena grande en la pierna. Tratamiento. Se requiere cirugía para reparar la tetralogía de Fallot. Normalmente, en los primeros meses de vida, 3 a 6 meses, se realiza una cirugía de corazón abierto para cerrar la comunicación interventricular y ampliar la válvula o arteria pulmonar. La reparación temporal podría ser por cateterismo cardíaco, a través de la implantación de un stent, muelle metálico, en la salida del ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar y o la implantación de un stent en el ductus arterioso, antes de que éste se cierre, para aumentar la sangre que llega a los pulmones y por lo tanto la cantidad de oxígeno en la sangre. Cirugía cardíaca. Consiste en conectar las arterias pulmonares que transportan sangre del corazón a los pulmones con una de las grandes arterias que llevan la sangre del corazón al cuerpo. Esto aumenta la cantidad de sangre que llega a los pulmones y por lo tanto aumenta la cantidad de oxígeno en la sangre. Ahora hablaremos acerca de los soplos cardíacos. Un soplo cardíaco es un ruido silbante, chirriante o áspero que se escucha durante un latido cardíaco. El ruido es ocasionado por un flujo sanguíneo turbulento a través de las válvulas cardíacas o cerca del corazón. Este se da dependiendo de la edad de la persona. De hecho, cada latido cardíaco consta de 2 sonidos diferentes. El corazón hace loop cuando se cierran las válvulas que controlan el paso de la sangre desde las cavidades superiores a las inferiores, y hace un sonido dup cuando se cierran las válvulas que controlan la salida de la sangre desde el corazón. Los soplos pueden producirse cuando la sangre debe pasar por una válvula estrechada, lo que se denomina como estenosis, o cuando se filtra hacia atrás por una válvula defectuosa. A esto se le denomina regurgitación.
Estos problemas valvulares pueden ser congénitos o producirse más adelante debido a fiebre reumática, enfermedad arterial coronaria, endocarditis infecciosa o el proceso de envejecimiento. Existen diferentes tipos de soplo cardíaco. Los soplos sistólicos son soplos del corazón que ocurren durante una contracción del músculo cardíaco. Los soplos sistólicos se dividen en soplos de eyección debido a que la sangre fluye a través de un vaso estrechado o de una válvula irregular y soplos de regurgitación. Los soplos diastólicos son soplos que ocurren durante la relajación del músculo cardíaco entre los latidos. Estos son causados por un estrechamiento, lo que se denomina estenosis, de las válvulas mitral o tricúspide, o la regurgitación de las válvulas aórtica o pulmonar. Los soplos continuos son soplos que ocurren durante todo el ciclo cardíaco. Un soplo funcional se da en un corazón normal y sucede cuando la sangre fluye más rápido de lo normal. Tiene variedad de causas como el embarazo, exceso de hormona tiroidea en la sangre, bajos niveles de glóbulos rojos, etc. Estos soplos se pueden curar con el tiempo o permanecer en la vida sin que tengan efectos perjudiciales. También existen los soplos anormales. La causa más frecuente de estos soplos cardíacos en los niños es un defecto cardíaco congénito, tales como orificios en el corazón. A estos se los conocen como comunicación interventricular, que se le abrevia como CIV, e interauricular, que se abrevia como CIA. Están presentes en el nacimiento o en los adultos por causa de una cirugía o infarto. Los síntomas de CIV incluyen un color azulado de la piel, los labios y las uñas, dificultades para comer, poco aumento de peso y respiración. En esta imagen podemos observar la comparación entre un corazón sano y un corazón con CIV. Los soplos de la comunicación auricular la mayoría de las veces son asintomáticos y en esta imagen podemos observar cómo se ve un corazón que sufre de este defecto. La mayoría de los orificios se cierran sin necesidad de tratamiento, aunque algunos pueden necesitar cirugía o un procedimiento de cateterismo para cerrarlo. Otra causa congénita de los soplos anormales son las anomalías en las válvulas cardíacas. Estas están presentes en el nacimiento, pero a veces no se descubren hasta mucho tiempo después, y estas son las estenosis o insuficiencia valvular. Existen otras causas de un soplo cardíaco normal, aparte de las causas congénitas. Estas son infecciones y las afecciones que dañan las estructuras del corazón y son más frecuentes en niños más grandes o en adultos. Tenemos la calcificación de la válvula. Esto es el endurecimiento o el engrosamiento de las válvulas, como la estenosis mitral o en la estenosis de la válvula aórtica. Se pueden producir a medida que uno envejece. Las válvulas pueden sufrir estenosis y dificultar que la sangre fluya hacia el corazón, lo que provoca los soplos. Como ya mencionó mi compañera, hay otras causas por las que se puede dar un soplo cardíaco normal. Puede ser también endocarditis, que por lo general esta infección del revestimiento del corazón y de las válvulas se produce cuando las bacterias u otros gérmenes de parte del cuerpo, como la boca, se propagan a través del torrente sanguíneo y se alojan en el corazón. Si no se trata, la endocarditis puede dañar o destruir las válvulas cardíacas, y a menudo esta afección se produce en personas que no tuvieron anomalías de la válvula cardíaca. Otra puede ser la fiebre reumática. La fiebre reumática es una afección grave que se puede producir cuando no recibes un tratamiento completo o inmediato para la infección de amigdalitis. Puede afectar las válvulas cardíacas de manera permanente y obstaculizar el flujo sanguíneo normal a través del corazón. Los soplos tienen una clasificación, empezando por grado 1, que es un soplo muy suave, difícil de oír, que requiere auscultar varios ciclos cardíacos para detectarlo. El grado 2, que es un soplo suave, fácil de auscultar. El grado 3, que es un soplo de moderada intensidad, no acompañado de frénito. Grado 4, que es un soplo intenso acompañado de frénito. El grado 5, que es un soplo muy intenso que puede ser auscultado por el solo contacto del borde del estetoscopio con el tórax. El grado 6, que es un soplo tan intenso que puede oírse sin apoyar el estetoscopio sobre la pared torácica. Bueno, los factores de riesgo pueden ser antecedentes familiares de un defecto cardíaco. Si, por ejemplo, familiares sanguíneos han tenido un defecto cardíaco, eso aumenta la posibilidad de que tu hijo puedan tener un soplo cardíaco. Y otro punto también es que ciertas enfermedades como la presión arterial alta no controlada, el hipertiroidismo, una infección en el revestimiento interno del corazón, que es también llamado endocarditis,
la presión arterial alta de los pulmones, o también llamada hipertensión pulmonar, el síndrome carcinoideo, el síndrome hiperosiniofílico, lupus, artritis reumatoide, un músculo cardíaco debilitado o antecedentes de fiebre reumática, como ya lo habíamos mencionado. Las personas que tengan alguna de estas enfermedades puede aumentar el riesgo de tener un soplo cardíaco. En cuanto a los factores que aumentan el riesgo de que un bebé padezca un soplo cardíaco, son enfermedades durante el embarazo. Tener algunas enfermedades durante el embarazo, como la diabetes no controlada o una infección por rubiola, aumenta el riesgo de que tu bebé padezca defectos del corazón y un soplo cardíaco. Tomar ciertos medicamentos o drogas ilegales durante el embarazo también es una causa de que tu bebé pueda tener un soplo cardíaco. También el ingerir alcohol o drogas puede dañar al bebé en desarrollo, lo que produce defectos del corazón. Bueno, en cuanto al diagnóstico, la mayoría de los casos el médico podrá oír el soplo cardíaco utilizando solo un estetoscopio para escuchar el corazón. Los soplos cardíacos cambian según la posición del cuerpo o de la respiración, por lo cual es posible que se revise al paciente de pie, en cuclillas o acostado, para determinar si el soplo es funcional o si se debe a otro problema del corazón. El médico se apoya de una radiografía de tórax para determinar si el corazón está agrandado, una electromiografía para determinar si hay alguna irregularidad de los latidos o si el corazón está agrandado, una vez más, una ecocardiografía para examinar el funcionamiento de la válvula, el movimiento de la pared del corazón y el tamaño del corazón, como lo podemos ver en esta imagen, y un estudio con un medicamento especial denominado nitrato de amilo que se utiliza para definir ciertos soplos cardíacos. El médico le pedirá que inhale el medicamento, el cual altera momentáneamente la presión arterial y la frecuencia cardíaca. En cuanto a los tratamientos, el tratamiento del soplo cardíaco depende de la causa. Los soplos cardíacos funcionales generalmente no necesitan tratamiento alguno. Si el soplo cardíaco se debe a una enfermedad, como las mencionadas anteriormente, por ejemplo, presión arterial alta, se tiene que tratar esa enfermedad. Y si el soplo cardíaco se debe a una enfermedad de la válvula en sí u otros defectos del corazón, podría ser necesario administrar medicamentos o realizar un proceso quirúrgico. Entonces, todo depende del soplo. El primer paso que haremos es tomar la tensión arterial y el ritmo cardíaco. Tensión arterial y el ritmo cardíaco. Este es el resultado. Ahora la persona dará 10 saltos y nuevamente tomaremos su tensión arterial y ritmo cardíaco. Vamos a tomarle la presión a mi madre, Carla Leal. Bueno, que ya tenemos bien ubicado y vamos a empezar a tomar la presión. Entonces, hasta que esté hasta abajo, en ceros, y ahora sí. Empezamos de forma lenta. Pudimos ver 170. Como es la paciente de presión baja, así está muy correcta. Ahora nuestra paciente va a elaborar 20 sentadillas. Entonces comencemos. Hecho las 20 sentadillas, vamos a volver a tomar la presión para ver cómo se modificó. Bueno, podemos concluir que la paciente quedó exactamente igual, 110-60, y esto es debido a que la paciente elabora todos los días, diariamente ejercicios de alto impacto y por lo tanto está acostumbrada a este tipo de, además de que es de presión baja. La frecuencia cardíaca y la tensión arterial de una persona estando en reposo. La frecuencia cardíaca es de 65 por minuto. ...110 sobre 70 milímetros de mercurio. Ahora la
misma persona va a subir y bajar una vez la escalera y posteriormente vamos a realizar el mismo procedimiento, tomar la frecuencia cardíaca y la tensión arterial. La frecuencia cardíaca es de 86 por minuto. La presión sigue siendo de 110 sobre 70 milímetros de mercurio. Y ahora vamos a realizar el mismo procedimiento, pero la persona va a subir y bajar las escaleras 5 veces. Por minuto. ...130 sobre 80 milímetros de mercurio. Y bueno, podemos concluir que con la actividad física la frecuencia cardíaca y la tensión arterial aumentan. Necesitaremos agua, un vaso, una cuchara y azúcar morena. En el vaso vamos a vertir 15 mililitros. Yo usé mi báscula como para hacer los cálculos exactos. Después, con la ayuda de la cuchara, vamos a vertir una cucharadita de azúcar morena. Tomaremos la tensión arterial y el ritmo cardíaco del paciente. Este debe estar en un estado tranquilo, el brazo debe estar en reposo. Obtuvo 110 sobre 85 la paciente en reposo. Después vamos a darle 10 gotas de la solución que hicimos, solamente que la paciente no aguanta ponerle gotas en la lengua, así que se lo vertí en el mismo vaso. Esperaremos 5 minutos y después tomaremos nuevamente la presión arterial. Mientras tomamos la presión arterial, debemos de saber que lamentablemente la mayoría de las personas desconoce que el azúcar, que se encuentra en casi el 80% de los alimentos industrializados, aumenta la presión arterial. Y mucho más que la sal, favorece la aparición de enfermedades cardiovasculares, obesidad, diabetes, caries y hasta ciertos tipos de cánceres. Una manera de poder reemplazar el azúcar podría ser utilizar los hidratos de carbono simples que provienen de las verduras y las frutas y consumir leche o yogur en las cantidades recomendadas según la edad. También debemos evitar el consumo de alimentos procesados, elegir alimentos naturales, también optar por una alimentación saludable que nos ayude a mejorar la calidad de vida. Después de haber tomado 10 gotas de la solución, esperar 5 minutos y volver a tomar la presión arterial, la paciente tuvo 130 sobre 80. Podemos concluir que el azúcar sube la presión arterial como ya lo habíamos comentado. Primero vamos a tomar la presión arterial y la frecuencia cardíaca en una persona en reposo. Fueron 76 pulsaciones por minuto. Tiene 110 sobre 70. Y ahorita vamos a darle 10 gotitas de la solución salina. Y esperamos 10 minutos y volvemos a tomarle la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Ya pasaron los 10 minutos, vamos a tomarle de nuevo la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Tuvo 80 pulsaciones por minuto. Tuvo 120 sobre 90. Como conclusión podemos decir que la frecuencia cardíaca y la presión arterial subieron después de que tomó la solución salina. Para esta actividad vamos a tomar la presión arterial y el ritmo cardíaco de nuestro paciente en reposo. Tuvo un ritmo cardíaco de 86 latidos por minuto y una presión arterial de 100 sobre 70 milímetros de mercurio. Después le vamos a pedir a nuestro paciente que tome refresco y esperaremos 5 minutos para volver a tomar la presión y el ritmo cardíaco.
Después de tomar el refresco, nuestra paciente mostró un ritmo cardíaco de 80 latidos por minuto y una presión arterial de 100 sobre 80 milímetros de mercurio, por lo que podemos concluir que el refresco al contener cafeína puede causar un aumento breve de la presión arterial.